Se escucha bien, ok, gloria a Dios. Aquí podemos mirar que Juan está dando testimonio de la luz. Juan está dando testimonio de Jesús. Este es el inicio de lo que es el ministerio como lo conocemos hoy como la iglesia. Nosotros podemos mirar que todo tuvo un inicio. Lo que nosotros después de 2000 años hemos estado escuchando y en este tiempo hemos estado hablando, todo tuvo un inicio. Y es que este inicio de la iglesia está cimentado sobre el Antiguo Testamento. Hay personas que de pronto hoy día dicen que el Antiguo Testamento está abolido, que el Antiguo Testamento no es ya válido y que todo es el Nuevo Testamento. Pues eso es un error, porque el Antiguo Testamento tiene tanta validez como el Nuevo Testamento. Solo que las aplicaciones del Nuevo Testamento son diferentes a las del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Yo no sé cómo se llama la hermanita que tiene la carita con los corazoncitos allí, que tiene el micrófono abierto. Entonces, cuando hablamos del Nuevo Testamento, estamos hablando de un nuevo pacto. Un nuevo pacto que quiere decir que en el Antiguo Testamento Dios hablaba con Israel directamente como su pueblo santo, como su pueblo escogido. Solo con Israel. Los demás pueblos éramos paganos. Los demás pueblos eran gente pagana y se santificaban cuando obedecían la palabra de Dios y se acercaban a Israel. En el Nuevo Testamento se abre una puerta que es la iglesia para todo aquel que confiesa y cree en el que el Señor envió. En este caso, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted ha escuchado esa frase. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero en muchos casos no sabemos de dónde viene. ¿De dónde viene esa palabra? ¿De dónde viene esa frase, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, eso viene del Antiguo Testamento. Viene de la historia del Antiguo Testamento. Viene de allá, del fundamento. Porque nosotros conocemos que desde Génesis dice la palabra que Dios creó al hombre, creó todas las cosas. Y dice la palabra que en Génesis capítulo 2, que el hombre pecó contra Dios y fueron sacados del huerto del Edén. Pero allí Dios le dio una promesa, y que esta promesa era que de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a salvar al pueblo y que iba a herir a la serpiente. ¿Dónde? En la cabeza, hablando del diablo. Pero esta simiente de la mujer, esta simiente prometida, se refiere al Salvador. Entonces, en todo el Antiguo Testamento se hace referencia a los sacrificios de corderos para perdón de pecado. Por ejemplo, cuando nosotros miramos en el libro de Éxodo, cuando Israel está en Egipto y va a salir de Egipto, eso lo va a ver usted en las plagas. Eso lo ha visto usted en las películas de Semana Santa y todo eso. Miramos que cuando Israel va a salir de Egipto, que vienen las 10 plagas, la última plaga es la muerte de los primogénitos. La última plaga es la muerte de los primogénitos. Y entre la muerte de los primogénitos, la clave era que cogieran a un cordero macho de 1 año, sin defectos, un cordero perfecto, y lo iban a sacrificar, lo iban a matar, y su carne la iban a preparar y se la iban a compartir con los vecinos, que es lo que nosotros hacemos en Semana Santa. Es lo que nosotros hacemos en Semana Santa. En Semana Santa nosotros miramos que es costumbre de repartir comida, de repartirla al uno, al otro. Bueno, eso viene de allá del libro de Éxodo, de cuando Israel salió de Egipto. Y dice que la sangre de ese cordero la iban a tomar y iban a pintar los dinteles de las puertas, lo que nosotros conocemos como los marcos de las puertas, con la sangre de ese cordero. ¿Con qué fin? Como una señal de que el pueblo
estaba confiando en Dios. Y que cuando llegara el ángel de la muerte que iba a matar a todos los primogénitos como castigo para Egipto, donde tuviera la sangre como señal, el ángel de la muerte iba a pasar de largo. Es decir, no iba a haber muerto en esa casa. Los israelitas creyeron esa palabra. Los israelitas creyeron esa palabra y se mataron así como el Señor les dijo. Pintaron los dinteles con la sangre y cuando la muerte pasó, dice que hubo mortandad de primogénitos, de tanto de los animales como de las personas. Entre este cayó el hijo de Faraón. Y en Israel no hubo muertos. ¿Por qué? Porque ellos pusieron la sangre del cordero. Estas son señales de ¿qué? De que el Señor a través de la sangre de un cordero estaba redimiendo a su pueblo. Eso fue una revelación del momento para preparar al pueblo para un futuro. Nosotros miramos que cuando Dios le dice a Abraham que sacrificara a su hijo, cuando Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a Isaac, su hijo, por petición de Dios, dice que dentro del zarzal que había allí, cuando Dios le dijo que no le matara, porque había visto que era hombre de fe, miramos que dentro de la zarza dice que los arbustos que estaban ahí había un cordero por los cuernos. Es decir, Dios se proveyó del cordero para el sacrificio. Todas estas son cosas que Dios ha venido mostrando a través de la historia, revelándole a las personas. Y entonces miramos que cuando llega ya las leyes, que ya ellos salen de Egipto, que ya están en el desierto, que van a entrar a la tierra prometida, ya Dios establece un pacto con Israel. Y en este pacto que hace con Israel, ¿es cuál? De que cogieran para perdón de pecado, cada persona que estuviera en pecado, cada persona que estuviera actuando en pecado y quería pedir perdón por sus pecados, tenía que coger un cordero macho, un cordero de 1 año, un cordero sin mancha, un cordero sin defecto, no enfermo, ni manco, ni cojo. Entonces ese cordero lo iban a llevar, la persona que estaba en pecado, lo iba a llevar allá donde estaba el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde se había puesto el altar de los sacrificios, donde estaba el arca de la salvación y donde se metían los sacerdotes a hacer la oración. Bueno, allí había un altar. Entonces la persona tenía que coger ese cordero y tenía que llevarlo hasta el altar, presentarlo al sacerdote. En señal tenía que hacer lo siguiente, tenía que poner sus manos sobre el cordero y hacer una oración transfiriendo su pecado al animal. Y si tú te das cuenta, el animal no tenía culpa de su pecado, era un animal inocente. Y en ese animal inocente iba a ser el culpable o iba a llevar la carga, iba a llevar el pecado de la persona que ponía sus manos sobre el animal, que oraba y redimía, es decir, transfería su pecado al animal. Y luego que transfería el pecado hacia el animal, eso era por ley. Eso era por ley, ¿ok? Porque eso lo estableció Dios. Y ahí ese animal era degollado y su sangre era derramada. Es decir, la sangre la tomaban y rociaban entonces el altar con la sangre de ese cordero. Entonces, eso era lo que hacía el pueblo una y otra vez. ¿Para qué? Para perdón de pecado. Cuando la persona estaba afectada, estaba en pecado y quería santificarse, la persona llevaba entonces ese animal al altar, oraba, le ponía las manos sobre la cabeza del animal, transfería simbólicamente su pecado al animal y luego el animal era degollado, su sangre era rociada en el altar y su sangre presentada en sacrificio. Eso era ritual, un ritual. Entonces, ya todo Israel sabía que tenía que presentar un cordero. Había otro sacrificio que era hacer lo mismo, tomar el animal, transferir el pecado a través de oración y soltarlo al desierto, como es decir, que sus pecados se iban y no regresaban más. Al animal lo soltaban en el desierto. Entonces, Israel tenía en cuenta siempre de que para remisión de pecados siempre tenía que haber un cordero, tenía que haber un animal de 1 año sin defecto, escogido y presentado en sacrificio. Entonces, ya eso era lo que venía haciendo Israel por muchos años, por años, hasta que llegamos entonces a el tiempo de Jesús. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, a su único hijo. ¿En qué? Dice, para que todo aquel que en él crea
o el que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, más tenga vida eterna. Entonces, ya ahí podemos ir mirando de que era importante la sangre de un cordero para perdón de pecado. Ya podemos mirar que hay una relación, por qué Jesús murió en la cruz, por qué Jesús derramó su sangre. Y aparte de eso, miramos los salmos y miramos las profecías de Isaías, las profecías de Jeremías, las profecías de los profetas menores, donde muestran cómo iba a ser ese sacrificio, cómo iba a ser inmolado este cordero, cómo iba a ser llevado al matadero, cómo lo iban a tratar, cómo iba a padecer, cómo lo iban a maltratar y cómo iba a derramar hasta su última gota de sangre por el pecado del pueblo. Entonces, por eso es que usted debe entender que el cristiano que conoce la palabra, el cristiano que conoce estas cosas, no le rinde culto a otro ser, ni a otra persona, ni a otro Dios con minúscula, o es decir, a un ídolo, para pedirle o para intercesión o para esto. ¿Por qué? Porque solamente uno fue el que pasó por la cruz. ¿Qué hacemos nosotros? Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, ¿verdad? Que Cristo se levantó de los muertos, dice que será salvo. ¿Por qué quiere decir esto? Porque cuando nosotros confesamos a Jesús, creyendo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llegando al texto que hemos tomado, cuando Juan señala a Jesús, dice, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, podemos mirar es eso. Que cuando él dice esto, los que creyeron, porque no todos lo aceptaron, los que creyeron en esta palabra caminaron tras Jesús. Porque Juan estaba predicando la palabra, Juan estaba enseñando, Juan estaba bautizando a la gente, Juan estaba haciendo la obra. Pero Juan estaba preparando el camino de ese que iba a venir. Y cuando Juan ve a Jesús, que por cierto, Juan y Jesús eran primos, pero no lo conocía como el elegido, como el Cordero, sino como un primo. Pero Juan en el Espíritu, cuando bautiza a Jesús, dice que sobre él vio descender el Espíritu Santo en forma de paloma. Juan es el que da testimonio de esto. Y entonces Juan vuelve a ver a Jesús caminando por allá y le dice a sus discípulos, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, entonces ellos entendieron que ese Cordero que se estaba esperando para el sacrificio de perdón de los pecados de la humanidad, porque es que recuerda que los sacrificios que se estaban haciendo eran simbólicos a lo que iba a acontecer un día, porque los judíos estaban esperando al Cristo, al Mesías, al que iba a redimir a Israel de sus pecados. Entonces, cuando Jesús llega, Juan dice, hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y todos entonces comienzan a seguirlo. Comienzan a seguirle. Y nosotros podemos mirar entonces la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que es la enseñanza del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se basa en enseñar el cumplimiento de la promesa hecha a Israel por miles de años atrás. Todo el Nuevo Testamento es el fundamento, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el fundamento, es como el cimiento de una casa. El Antiguo Testamento es el cimiento de una casa sobre la cual se edifica el Nuevo Testamento, porque recuerden que Jesucristo vivió bajo la ley, Jesucristo actuó bajo la ley, Jesucristo cumplió toda la ley. Y fue el único hombre que se le atribuye el cumplimiento total de la ley de Dios, que no pecó, que no hubo pecado en él. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, que Jesucristo no pecó, que Jesucristo cumplió la ley, entonces podemos tener en cuenta que solo uno pudo cumplir la ley, porque ni siquiera Israel, ni los más santos de Israel cumplieron la ley, porque para ellos era imposible. Entonces, al ser la ley imposible de cumplir, es donde Dios manda a su Hijo, pero en sí Dios manda a su Hijo, ¿para qué? Para que su Hijo pase como Cordero, para que la humanidad entera ponga sus manos sobre él y transfiera su pecado a él, y entonces podamos presentarnos limpios delante de Dios. Y como dice el libro de Hebreos dice, un sacrificio no hecho de manos de hombres, sino del mismo Dios. O sea, los hombres hacían sacrificios una y otra vez, pero su pecado permanecía. Pero en Cristo Jesús, ese pecado es hecho una sola vez para que la humanidad entera se lave su culpa, su pecado en él,
y entonces podamos ser limpios de pecado para siempre. Entonces ahí vienen, en el Nuevo Testamento vienen promesas que el mismo Jesús les hace a su pueblo, que después que ya estamos limpios, después que estamos curados de la plaga del pecado, de la enfermedad del pecado, entonces vamos a vivir para siempre como Dios quiso que el hombre viviera en el principio, porque recuérdese que en el principio Dios hizo al hombre para que viviera para siempre, pero el hombre en su pecado cayó en desgracia, pero en Cristo Jesús el Señor nos promete vida eterna, es decir, vamos a estar viviendo para siempre con Cristo, que es una promesa que Él nos hace.